Y todos los días siento la impronta que la dictadura ha dejado en mí y en el lugar al que solía llamar hogar. ¿Tú crees que si tuviesen el dinero para pagar un pasaje en autobús, no lo hacen? Este no es un viaje de placer. O sea, horrible. Que se refieran así hacia una mujer, independientemente que sea venezolana o no. Haz lo mismo y échale bola tú a ver si vas a lograr lo mismo que yo he logrado. ¿Cómo te complazco? El artículo con el que estrené mi proyecto de literatura se titula Las putas no existen. Les dejo un link en la descripción. Una experiencia maravillosa y muy personal que marcó un antes y un después en mi vida. Ojo, esto no quiere decir que a ti te vaya a pasar lo mismo. Mi realidad puede que no sea la tuya, es muy probable que no lo sea. Quien les habla no es dueña de la verdad. Yo no pretendo dar respuesta a la interrogante de si las putas existen o no. Simplemente no me corresponde. Prefiero que lo hagas tú, en tu intimidad, y si es posible después de escuchar a las maravillosas invitadas que hoy me acompañan. Me di cuenta que unos pocos párrafos no fueron suficientes. Seguía con ideas y pensamientos enterrados como una semilla que espera germinar. Por eso le pedí ayuda a unas grandes amigas. Lady Jorlenis, Mary y Jitsi son mujeres excepcionales, madres, esposas y tremendas profesionales. 10 años después de haber terminado nuestra carrera de periodismo, retomamos contacto y ha sido una bendición enorme volver a tenerlas en mi camino. También tuve la oportunidad de conversar con Natasha Glorvigen, creadora de contenido cristiano y magíster de teología en el Seminario Teológico de Dallas. Con estos mujerones fue todo un gusto profundizar en el tema. Por ejemplo, examinemos este dato curioso. Entendemos que Wiktionary es un diccionario multilingüe en línea, similar a Wikipedia. En esta página web, los usuarios podemos contribuir con definiciones, pronunciaciones, sinónimos, antónimos y mucho más. Es decir, lo que ahí vemos es el resultado de un esfuerzo colectivo. Por curiosidad, decidí comparar el tesauro de las palabras prostituta y prostituto. También les dejo los links en la descripción. Fue una decepción total. Encontré solo 11 localismos para prostituto en contraste con los 234 para prostituta. Pero eso no es todo. Hubo un término que me lastimó y dolió profundamente porque soy venezolana, inmigrante y mujer. Conozco de manera directa las dificultades que se viven o se vivían en la patria de Simón Bolívar. Y todos los días siento la impronta que la dictadura ha dejado en mí y en el lugar al que solía llamar hogar. Si no estás al tanto, permíteme hacer un pequeño paréntesis y explicarte brevemente el siguiente fenómeno. La emigración masiva de los venezolanos en los últimos años ha sido causada por la crisis política, económica y social. Muchos nos hemos visto obligados a emigrar para buscar mejores oportunidades y condiciones. Y unos cuantos han optado por caminar o viajar a pie hacia otros países como Colombia, Ecuador, Perú, Chile o Brasil. De nuevo, a pie, caminando. Esta es una realidad, un evento, un actual acontecimiento. Estas travesías pueden ser muy peligrosas. Viajan largas distancias enfrentando condiciones difíciles como el clima, la falta de comida, agua o la exposición a la delincuencia, entre otras cosas. ¿Tú crees que si tuviesen el dinero para pagar un pasaje en autobús, no lo hacen? Este no es un viaje de placer. Yo supongo que si una persona decide caminar hacia otro país con su vida en una mochila, es porque están esperando encontrar escenarios más favorables en cualquiera que sea el destino. Obviamente, en este proceso se iba a presentar un aumento en la prostitución. Es de esperarse cuando predominan la pobreza, la desigualdad económica o la ausencia de alternativas laborales. Ahora bien, retomando el tema del tesauro de prostituta en Wiktionary, el término caminadora, entre paréntesis Venezuela, se encuentra en esta clasificación justamente en la categoría de expresiones coloquiales y ofensivas. Yo sabía que cuando mis amigas vieran esta palabra iban a estar de acuerdo conmigo. Esto es indignante y cruel. Ahora, bueno, a mí también me parece indigno, me causó indignación, incluso me dio como un vacío en el estómago leerla, ¿no? Pero me parece también una palabra dantesca, o sea, horrible, que se refieran así hacia una mujer, independientemente que sea venezolana o no. O sea, no hemos avanzado casi que nada. Es horrible la palabra, causa en mí un repudio tremendo, indignación, arrechera. Me da arrechera escuchar o leer algo así semejante cuando sabemos que una mujer que se va a otro país
es porque quieren una mejor calidad de vida. Que sea estigmatizada con este término es triste. Es triste y es indignante también, porque solo nosotros sabemos lo que pasamos, por qué salimos y por qué quienes quieren quedarse allí siguen allí. Bueno, realmente me parece una palabra estúpida. Porque si tú a mí me dices caminadora, para mí una mujer que camine de un país a otro, bien sea que haya tenido que hacer lo que sea, para mí es una mujer arrecha. Yo creo que nosotras como mujeres lo primero que tenemos que aprender a entender, y yo me lo digo siempre, es que a mí no me debe afectar nada de lo que los demás digan, porque lo principal que yo tengo que creer es en lo que yo pienso de mí. Cuando yo como mujer dejo que me afecte lo que me dijo el otro, es porque yo estoy dudando de quién soy. Si tú que me dices que soy caminante con el término que quieres hacer, haz lo mismo y échale bola tú a ver si vas a lograr lo mismo que yo he logrado. Entonces el hecho de que la gente haya puesto este término para decir que una mujer es puta, o sea, qué triste por quienes pretenden hacer sentir mal a una mujer por eso. Así que yo lo leo y de verdad mi tristeza no me da, me parece una estupidez humana. Ahora yo te pregunto a ti, ¿existen o no existen? Porque cuando yo le he hecho esta consulta a mi gente, pareciera que la respuesta es muy confusa. Algo así como, no existen, pero sí existen. Creo que no existe. Existe como una etiqueta, pero no existe como una condición sine qua non. O sea, no hay mujeres que nazcan con una condición que tenga una denominación de ese tipo. Sin embargo, hay quienes responden con un sí contundente. Hay quienes afirman con mucha seguridad la existencia de las putas, sobre todo si lo vemos desde una perspectiva sociocultural o de la opinión pública. Si lo vemos como a nivel macro, o sea, yo creo que las primeras que quieren ofender muchas veces a otra mujer con esa palabra es una mujer. ¿Será posible que nosotras seamos las primeras en atacarnos y sentenciarnos? A veces parece que la competencia o la rivalidad femenina están por encima de la solidaridad y la resistencia colectiva, como las olas del mar que chocan unas con otras sin descanso hasta que los vientos se calman y queda un mar tranquilo y sereno. Siempre la mujer con esta palabra o con lo que sea, siempre quiere atacar a otra mujer. Y nunca voy a entender cómo, en vez de como con tanto feminismo que hay, con tanto empoderamiento y con tanta cosa, nunca voy a entender cómo una es la primera que va a enseñar, ay, mira quién es que gorda, ay, mira quién es que fea, ay, mira quién es que puta, mira quién es que cualquier cosa. ¿Sabes? Siempre, y eso existe en todos los ámbitos. Y siempre te van a condenar. Te condena tu madre, te condena tu madre, te condena tu padre, tus hermanos, el familiar más cercano, el vecino. Siempre te va a señalar de mala madre, de puta, en fin, te va a dar siempre los adjetivos calificativos peores cuando tú tratas de vivir y de cometer tus propios errores y la gente no está de acuerdo con tus decisiones. Yo quiero agregar otro argumento. Creo que es parte de nuestra naturaleza. Los seres humanos no somos perfectos y el hecho de atacar u ofender a otros es una manifestación de nuestros propios errores. Todos nos señalamos y reprobamos aunque no nos guste reconocerlo. Si hay algo que me he dado cuenta es que realmente para que las personas te juzguen no hay que... ¿Qué? No hay mucho que... Con que respires es suficiente. Porque si eres, por ejemplo, algunas de estas palabras, prostituta, lo que sea, entonces te juzgan por eso. Pero entonces, si no, porque es que es santurrona evangélica nada más se la pasa metida en la iglesia. Es como que, ¿cómo te complazco? Y Jesús, de hecho, Jesús hablaba, dio un ejemplo acerca de esto, comparándose con él y Juan el Bautista. Dijo a Juan el Bautista, no comía ni bebía. Y decían, tiene un demonio. Entonces vengo yo, el Hijo del Hombre, que como y bebo, y me dicen, borracho y comelón. Y es como que, ¿cómo te complazco? Juzgan sin importar, básicamente sin importar lo que hagas. Y esa es la realidad. Por eso, que importante es rodearte de personas y también ser personas. Rodearte de personas que te quieran y ser personas que quieran a los demás, aunque a veces no estemos de acuerdo con cómo vemos las circunstancias y no etiquetarnos, sino amarnos.
Quizás sea un mal necesario. Si no fuese por las personas que alguna vez me han ofendido, no sería la mujer que soy hoy. Hay algo que es indiscutible. El día que mis hijas se encuentren con inquietantes vocablos y localismos, tendrán una gran oportunidad de desarrollar una actitud de fortaleza y resistencia ante situaciones desafiantes. El cuero se les va a poner más duro. Como mujer, a mí no me ofende que me digan puta porque ya yo sé quién soy y hacia dónde voy. Entonces, si alguien quiere utilizarlo para mí de forma despectiva, a mí me va a resbalar. Mira, yo te voy a decir algo. Si de pronto a mí me hubiesen dicho, cuando hace 20 años atrás, la palabra, yo me ofendería. Pero me la dicen ahorita, a mis casi 40 años, y digo sí, ¿y qué? Quiero cerrar compartiendo un ejercicio que me funciona la mayoría de las veces. Es algo práctico y bastante liberador. Es muy, pero muy agotador e imposible tratar de complacer a quien sea que tengamos al lado. ¿Qué importa lo que otras personas igual de rotas que tú y que yo piensan de ti? ¿Qué tal si cambiamos nuestro enfoque y buscamos complacer al de arriba, independientemente de cuál sea tu Dios? Tu entidad sobrenatural y omnipotente seguramente goza de atributos como la bondad, la justicia y la misericordia. Tu Dios te ama tal cual como eres, con tus defectos y tus errores. Ya tienes su reconocimiento y su aceptación. Dios es amor. Una mujer es como un saquito de té. Nunca sabes lo fuerte que es hasta que se encuentra en agua caliente. Exacto. Exacto.